Ciudad de México, noviembre de 1927. Mientras Detroit retumba con el estruendo metálico y el humo negro del petróleo, en un taller de techos altos de la colonia Roma, el aire es distinto. No hay olor a gasolina, solo el aroma a ozono y cobre caliente. Un vehículo se desliza por el empedrado con un zumbido fantasmal, casi imperceptible sobre el bullicio de la ciudad. Mientras el mundo desarrollado se encadenaba a las explosiones de los motores extranjeros, la genialidad mexicana demostraba que el futuro no necesitaba petróleo, sino electrones. Esta es una historia que la historia oficial intentó apagar. Si valoras descubrir la verdad tras la ingeniería nacional, deja tu like ahora para que este conocimiento llegue a más personas. Comenta tu nombre y desde qué ciudad nos ves. Finales de la década de 1920. El mundo no caminaba, corría hacia una dependencia absoluta. El planeta entero estaba siendo rediseñado bajo una premisa única y violenta: la dictadura del oro negro. Para entender la magnitud de lo que ocurría en aquel pequeño taller de la colonia Roma, debemos levantar la mirada y observar el mapa global de la época. No era una competencia de ingenieros, era una guerra de imperios. En los rascacielos de Nueva York y en las líneas de montaje de Michigan se estaba cimentando un monopolio que definiría el próximo siglo. 3 nombres dominaban el horizonte con una sombra alargada y oscura: Ford, General Motors y Chrysler. Estos gigantes no solo vendían automóviles, vendían un estilo de vida que exigía, por decreto industrial, la quema constante de combustible fósil. Detrás de ellos, sosteniendo el sistema, se erguía la Standard Oil, una entidad con un poder tan vasto que sus decisiones pesaban más que las leyes de muchos estados. El presupuesto destinado por estas corporaciones para la expansión global superaba con creces el Producto Interno Bruto de varias naciones latinoamericanas juntas. Mientras el inventor mexicano contaba cada centavo para comprar bobinas de cobre, los laboratorios de Detroit disponían de recursos ilimitados para perfeccionar el motor de explosión y, lo más importante, para destruir cualquier alternativa que amenazara su reinado. México se encontraba en una posición de vulnerabilidad extrema. El país apenas intentaba ponerse de pie tras una década de guerra civil devastadora. Las heridas de la Revolución Mexicana seguían abiertas y la infraestructura industrial era casi inexistente. En este contexto, la presión diplomática de Washington era una soga al cuello de la soberanía nacional. Estados Unidos exigía garantías firmes sobre la propiedad del subsuelo mexicano. El petróleo no era solo un recurso, era el centro de la geopolítica. Proponer un vehículo eléctrico en 1927 era, en términos estadísticos, un suicidio comercial. Era lanzarse contra una marea de acero y humo que no aceptaba disidentes. La narrativa oficial ya había decidido que el futuro era ruidoso, contaminante y, sobre todo, dependiente. Para las potencias extranjeras, México debía ser un consumidor de tecnología y un exportador de crudo, nada más. La idea de que una mente mexicana pudiera diseñar una planta de poder que no necesitara una sola gota de gasolina era considerada una afrenta directa al nuevo orden económico mundial. La atmósfera de opresión era tangible. No se manifestaba solo en la falta de crédito o en el desprecio de las élites locales que solo miraban hacia Europa y Estados Unidos con admiración servil. Se manifestaba en el silencio de los periódicos, que ignoraban los avances locales mientras dedicaban páginas enteras a las bondades de los nuevos motores de 8 cilindros. El mundo estaba siendo pavimentado para la combustión interna. Se estaban construyendo carreteras, gasolineras y refinerías como si fueran templos de una nueva religión a la que todos debían rendir culto. El ingeniero mexicano, al que llamaremos el ingeniero de la resistencia, operaba en la periferia de este sistema. Mientras Detroit fabricaba un vehículo cada pocos segundos en una coreografía de máquinas perfectas,
Él trabajaba en la penumbra de un taller donde el único lujo era la convicción. Él sabía que el motor de combustión era ineficiente, complejo y sucio. Sabía que la simplicidad del electrón era superior. Pero el mercado no buscaba la superioridad técnica, buscaba la rentabilidad del monopolio. Era una lucha de un solo hombre contra una maquinaria de guerra económica que no conocía la piedad. El Goliat del petróleo tenía ejércitos de abogados, propagandistas y políticos a su servicio. El David mexicano solo tenía un puñado de dínamos usados y una visión que se adelantaba 100 años a su tiempo. Las probabilidades de éxito eran nulas. Los datos decían que su proyecto estaba muerto antes de nacer. El sistema estaba diseñado para que él fracasara, para que su silencio fuera eterno, y para que su invento terminara siendo solo un montón de chatarra olvidada bajo el polvo de la historia. Ante un escenario tan desfavorable, con todo el poder del capital extranjero y la presión política en su contra, la mayoría habría desistido sin siquiera intentarlo. El peso de Detroit y Standard Oil era suficiente para aplastar cualquier sueño de independencia tecnológica. ¿Ustedes creen que era una locura intentar competir contra semejantes gigantes con tan pocos recursos? Comenten su opinión abajo mientras vemos lo que este grupo de ingenieros decidió hacer a pesar de tener el mundo entero en su contra. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió en aquel taller de la colonia Roma en 1927. No debemos buscar a un académico de traje impecable ni a un empresario rodeado de secretarios. Debemos buscar a un hombre cuya piel cuenta la historia de la lucha contra el olvido. Julián era su nombre, aunque para la posteridad sea simplemente el ingeniero de la resistencia. Tenía 38 años de edad, y en su mirada se reflejaba la dureza de quien ha visto a su país desangrarse y luego reconstruirse desde las cenizas. Julián no era un producto de las universidades europeas ni de las escuelas de negocios estadounidenses. Él era un hijo de la Revolución Mexicana, un hombre formado en la brutal y pragmática escuela de los talleres ferroviarios. Había pasado su juventud entre el vapor y el hierro, aprendiendo que una máquina no es solo un conjunto de piezas, sino un organismo que exige respeto y entendimiento. Allí, bajo el estruendo de las locomotoras que movían a los ejércitos, Julián comprendió que la soberanía de una nación no reside solo en su bandera, sino en su capacidad de mover sus propias máquinas sin pedir permiso a nadie. Mientras sus contemporáneos en las élites soñaban con importar el lujo de París o la potencia de Detroit, Julián se obsesionaba con una fuerza invisible y silenciosa. No era el estallido violento de la gasolina lo que le quitaba el sueño, sino la elegancia del flujo de electrones. Su taller no era un laboratorio estéril de paredes blancas, era un santuario de la improvisación y el genio. El techo era alto, permitiendo que el calor de la Ciudad de México se disipara, pero el aire dentro siempre estaba cargado con un aroma particular. No olía a los vapores tóxicos de los hidrocarburos que empezaban a asfixiar a las grandes metrópolis. Olía a ozono, a resina y a cobre caliente. Era el aroma del futuro que otros se negaban a ver. Julián trabajaba bajo la luz vacilante de las velas cuando el presupuesto no alcanzaba para pagar la electricidad, o bajo una sola bombilla desnuda que colgaba del techo como una estrella solitaria. Sus manos eran su mejor currículum. Estaban marcadas por quemaduras de ácido de baterías, cicatrices profundas que daban testimonio de largas noches de experimentación con celdas de plomo. Sus uñas estaban permanentemente teñidas por la grasa y el polvo metálico. No usaba guantes. Necesitaba sentir la temperatura de los cables, la vibración mínima de un dinamo que no estaba bien equilibrado. Para él, la ingeniería no era una teoría escrita en manuales extranjeros que llegaban con meses de retraso. Para Julián, la ingeniería era un acto de voluntad pura. A menudo se le veía inclinado sobre un banco de trabajo de madera astillada, rodeado de lo que otros llamarían basura.
Su taller era un cementerio de dínamos de tranvías desechados, de cables de cobre recuperados de demoliciones y de chatarra industrial que nadie quería. Pero en las manos de este hombre, esa basura sufría una transmutación alquímica. Julián no solo reparaba, él rediseñaba. Desarmaba motores eléctricos enormes y pesados, pensados para mover toneladas de acero sobre rieles, y los rebobinaba a mano, espira por espira, con una paciencia que rayaba en lo religioso. Buscaba la ligereza, la eficiencia y, sobre todo, la independencia. Su obsesión con los trabajos de Michael Faraday y los principios de la inducción eléctrica no era una curiosidad intelectual, era un arma de resistencia. Julián sabía que el petróleo, ese oro negro que las empresas extranjeras extraían con avidez del suelo mexicano, era una cadena invisible. Entendía que si México basaba su movilidad en el motor de combustión interna, siempre estaría a merced de quienes controlaban el suministro de combustible y las patentes de las refinerías. Su vehículo eléctrico no era solo un coche. Era un manifiesto de libertad tecnológica. La soledad de su empeño era absoluta. Mientras las calles de la ciudad se llenaban del estruendo metálico de los Ford Modelo T, vehículos ruidosos que dejaban estelas de humo negro sobre el empedrado, Julián trabajaba en el silencio. Sus vecinos lo miraban con una mezcla de lástima y sospecha. Lo llamaban el loco de las chispas. Los ingenieros de la época, aquellos que habían estudiado bajo los paradigmas de la termodinámica clásica y que veían en el petróleo el destino manifiesto de la humanidad, lo ignoraban por completo. No encajaba en sus círculos sociales. No hablaba de dividendos ni de acciones en la bolsa. Hablaba de par motor, de frenado regenerativo y de la democratización de la energía. El esfuerzo personal de Julián era agotador. A menudo olvidaba comer, alimentándose solo de la convicción de que estaba a punto de resolver el problema de la autonomía de las baterías. Pasaba días enteros sin salir del taller, durmiendo en un catre junto a su prototipo, como un centinela que protege un tesoro. Su cuerpo acusaba el cansancio. A sus 38 años caminaba con una ligera inclinación, producto de las horas pasadas, encorvado sobre los chasis de madera y acero reciclado. Pero cuando lograba que el motor girara por primera vez después de un ajuste, sus ojos brillaban con una intensidad que ninguna lámpara eléctrica podía igualar. Él no buscaba la fama. Rechazaba los pocos intentos de entrevistas de periódicos locales que buscaban una nota pintoresca sobre el inventor excéntrico. Lo que Julián buscaba era la validación de la técnica. Quería demostrar que un mexicano, con recursos mínimos y piezas recuperadas, podía crear una máquina mecánicamente superior a los prodigios de la línea de montaje de Detroit. Mientras los ingenieros estadounidenses contaban con presupuestos millonarios y laboratorios equipados con la última tecnología, Julián contaba solo con un torno manual, un voltímetro rudimentario y su propio intelecto. Cada componente de su vehículo era una lección de humildad y soberanía. El chasis estaba fabricado con maderas locales, seleccionadas por su resistencia y ligereza, reforzadas con acero recuperado de viejas estructuras. Las baterías, el componente más crítico y costoso, eran reconstruidas por él mismo, optimizando las placas de plomo para exprimir hasta el último amperio de capacidad. No seguía los manuales de mantenimiento de la General Motors. Él estaba escribiendo su propio manual en su mente, adaptando la tecnología a la realidad de un México que carecía de infraestructura industrial pesada, pero que rebosaba de ingenio. Este hombre, este ingeniero de la resistencia, encarnaba una verdad incómoda para el nuevo orden económico mundial. Representaba la posibilidad de un camino diferente. Un camino donde el progreso no significaba contaminación, donde la movilidad no significaba dependencia y donde la inteligencia nacional no era un producto de exportación, sino el motor del desarrollo interno. Julián era el pequeño Davi frente a los Goliaths del petróleo y el acero,
armado no con una honda, sino con una bobina de cobre y una voluntad de hierro. En el silencio de su taller, mientras el resto del mundo se encadenaba al rugido de los pistones, Julián escuchaba el zumbido de los electrones. Era un sonido fantasmal, casi imperceptible, pero para él era la música más bella del mundo. Era el sonido de una soberanía que no necesitaba pedir permiso. Era el sonido de un México que pudo ser y que la historia oficial intentó borrar. La historia de Julián es la historia de todos los genios que fueron sacrificados en el altar de la conveniencia política y económica, recordándonos que el talento no necesita de grandes capitales para florecer, solo necesita de un hombre lo suficientemente obstinado como para desafiar al destino. Personas con esa determinación son raras. Si quieres seguir más historias de genios olvidados como este, verifica si ya estás suscrito al canal. La ingeniería del silencio no se gestó en un laboratorio de mármol y cristal, ni contó con el respaldo de las grandes fortunas que en ese entonces florecían en la capital mexicana. El proceso de creación del vehículo de Julián fue un acto de rebelión técnica nacido en la penumbra de un taller en la colonia Roma, donde el único lujo era la luz natural que lograba filtrarse por los techos altos. Julián comprendía que para desafiar al imperio del petróleo no bastaba con tener una idea, sino que debía materializar una eficiencia que la industria de Detroit simplemente no podía o no quería alcanzar. La ingeniería de la improvisación no se trata de hacer las cosas mal con poco, sino de hacerlas mejor que nadie, utilizando lo que otros consideran basura. El mundo oficial miraba hacia el norte buscando el progreso en los motores de combustión interna, pero Julián miraba hacia los depósitos de chatarra de los ferrocarriles y los restos de los antiguos tranvías que alguna vez recorrieron la ciudad. El corazón de su invento fue el motor eléctrico. En 1927, importar un motor de tracción desde Estados Unidos o Europa era un costo prohibitivo y una invitación al espionaje industrial. Julián tomó una decisión que los ingenieros de la Ford habrían considerado una locura. Rescató dínamos desechados de los antiguos sistemas de iluminación urbana y motores de tracción de tranvías fuera de servicio. Eran máquinas pesadas y brutas diseñadas para voltajes constantes y cargas fijas. Para adaptarlas a un vehículo ligero, Julián tuvo que realizar una cirugía de precisión sobre el cobre y el hierro. Pasó meses rebobinando manualmente cada uno de los núcleos de los rotores. Utilizaba cables de cobre que él mismo pelaba y aislaba con barnices experimentales hechos a base de resinas locales. Cada vuelta de cable era un cálculo matemático preciso sobre el torque y el calor. No tenía computadoras para simular el flujo magnético, así que confiaba en su intuición y en la ley de Faraday, escrita en un cuaderno de hojas amarillentas. El resultado fue un motor de corriente continua que pesaba 1/3 de lo original, pero entregaba un torque instantáneo que ningún motor de gasolina de la época podía soñar con igualar. Mientras el mundo de la ingeniería automotriz se obsesionaba con el acero pesado, Julián encontró la solución en la estructura misma del vehículo. El chasis no fue forjado en grandes fundiciones, sino ensamblado con una mezcla de acero reciclado de las vías férreas y madera de encino tratada. Esta combinación no fue casual. El acero proporcionaba la rigidez necesaria en los puntos de apoyo del motor y las baterías, mientras que la madera absorbía las vibraciones del camino y reducía el peso total del conjunto. En una época donde los coches eran moles de hierro que requerían enormes caballos de fuerza solo para moverse a sí mismos, el diseño de Julián era una oda a la ligereza. Cada unión era reforzada con remaches puestos a mano. La suspensión fue otra obra maestra de la adaptación. Utilizó muelles de ballesta de antiguos carruajes de caballos, pero los modificó alterando la curvatura y el templado del metal para soportar el peso específico de las celdas de energía que irían situadas en la parte baja del coche. La mayor barrera técnica de la historia de la movilidad eléctrica siempre ha sido el almacenamiento de energía. En 1927, las baterías de plomo ácido eran enormes cajas de cristal y plomo
poco eficientes y propensas a fugas. Julián no podía cambiar la química de la época, pero podía optimizar la ingeniería de su funcionamiento. Construyó sus propios contenedores de baterías, utilizando ebonita y materiales aislantes recuperados. El secreto residía en la disposición de las placas de plomo y la densidad del electrólito que él mismo preparaba con una precisión de boticario. Diseñó un sistema de ventilación forzada que permitía que las baterías se enfriaran durante la descarga, evitando el sobrecalentamiento que destruía la autonomía en otros prototipos extranjeros. Logró una configuración que permitía una recarga parcial, aprovechando las incipientes redes eléctricas de la Ciudad de México que en aquel entonces eran una mezcla caótica de voltajes y frecuencias. Su cargador no era una caja electrónica sofisticada, sino un transformador de núcleo de hierro construido con láminas de acero recuperadas de viejos motores industriales que permitía estabilizar la corriente de la ciudad para alimentar sus celdas. Uno de los detalles más asombrosos de su creación fue el sistema de control de velocidad. En lugar de las complejas transmisiones de engranajes que hacían que los coches de gasolina fueran ruidosos y difíciles de conducir, Julián desarrolló un controlador de pasos. Era una serie de contactos de cobre sumergidos en un baño de aceite aislante que permitía variar la entrega de energía al motor de forma suave y progresiva. Pero la verdadera genialidad que lo situaba décadas por delante de su tiempo fue su sistema de frenado regenerativo primitivo. Julián entendió que al descender por las pendientes de la capital o al desacelerar el motor, podía actuar como un generador. Mediante un sistema de palancas y conmutadores mecánicos, lograba que la inercia del vehículo enviara una pequeña pero valiosa corriente de vuelta a las baterías. No era un sistema electrónico digital, sino una danza de magnetismo y mecánica que permitía al coche recuperar hasta un 10% de su energía en los trayectos urbanos. El taller de Julián olía a una mezcla extraña de aserrín fresco y ozono. Mientras en Detroit las líneas de montaje escupían miles de piezas idénticas, Julián ajustaba cada tornillo con la sensibilidad de un relojero. No utilizaba herramientas neumáticas, sino tornos manuales y llaves forjadas por él mismo. Para él la ingeniería no era una producción en masa, sino un acto de soberanía. Cada componente que lograba fabricar, sin depender de una importación, era una victoria contra el monopolio que se cernía sobre el país. El cableado del vehículo fue una labor de paciencia infinita. Utilizó seda y capas de caucho natural para aislar los conductores de alta corriente, evitando que el polvo y la humedad de la ciudad provocaran cortocircuitos. El tablero de instrumentos era sencillo, pero elegante, con medidores de amperaje y voltaje, que él mismo había calibrado para que el conductor supiera exactamente cuánta vida le quedaba a su máquina silenciosa. Para resolver el problema de la carrocería, Julián recurrió a los artesanos locales que aún fabricaban coches de tracción animal. Utilizaron técnicas de moldeado de madera y telas tensadas, recubiertas con capas de laca, que daban al coche una apariencia aerodinámica mucho antes de que ese término fuera común en el vocabulario técnico. El vehículo resultante no parecía una máquina de guerra ni un capricho de lujo, sino un objeto funcional de una belleza austera. No necesitaba radiadores frontales enormes, porque no había calor que disipar de una explosión constante. No necesitaba tubos de escape, porque no había veneno que expulsar. El coche de Julián era una presencia tranquila en un mundo que empezaba a volverse ensordecedor. La sencillez mecánica era tal que el mantenimiento podía reducirse a la limpieza de los contactos y la revisión del nivel de agua en las baterías. Mientras que los coches de Ford requerían cambios constantes de aceite, bujías, correas y ajustes de carburación, el invento mexicano operaba con una pureza técnica que asustaba a quienes vivían de vender refacciones. El proceso de creación fue un testimonio de que la mente humana, cuando está impulsada por la necesidad y la convicción de la independencia, puede superar cualquier barrera económica. Julián no veía chatarra donde otros la veían. Él veía electrones esperando ser dirigidos.
Veía cobre esperando ser bobinado para crear movimiento. Su genialidad no residía en inventar algo desde la nada absoluta, sino en transmutar los desechos de la revolución industrial en la herramienta de la soberanía del futuro. Cada noche bajo la luz de las velas, Julián revisaba sus diagramas, sabiendo que su máquina no solo transportaría personas, sino que transportaría un mensaje. México no necesitaba permiso para ser moderno. El coche eléctrico de 1927 fue construido con el sudor de un hombre que rechazó los manuales extranjeros para escribir su propia historia en el lenguaje del silencio y la eficiencia. La ingeniería de la improvisación demostró que la inteligencia aplicada puede vencer a la fuerza bruta del capital. Mientras las petroleras invertían millones en asegurar concesiones de subsuelo, Julián invertía su vida en domar la electricidad. Su taller era el epicentro de un futuro alternativo que estaba a punto de ser probado ante los ojos del mundo. Un futuro donde el movimiento no dependía del humo, sino de la voluntad. Es impresionante lo que la mente humana puede hacer con pocos recursos. Comparta este video con aquel amigo que también adora la ingeniería y la mecánica. Ciudad de México. Noviembre de 1927. El aire de la mañana en el bosque de Chapultepec es frío y está cargado de una humedad que se aferra a los uniformes de gala y a los pesados abrigos de lana. A los pies de la rampa que conduce hacia el castillo, una construcción que ha visto pasar emperadores y presidentes, se prepara una escena que debería haber cambiado el curso de la historia industrial del siglo XX. No hay cámaras de cine capturando cada detalle, ni una multitud enfervorizada. Solo hay un grupo selecto de hombres con poder. Generales de la revolución convertidos en burócratas, empresarios que huelen a tabaco extranjero y escépticos que solo creen en lo que Detroit les permite creer. Frente a ellos se encuentran dos máquinas. A la izquierda, un Buick de 6 cilindros, una joya de la ingeniería estadounidense, símbolo del progreso que el petróleo prometía al mundo. Es un gigante de acero que ruge con impaciencia, expulsando un humo denso y azulado que ensucia la pureza del bosque. Sus pistones golpean con la violencia controlada de las explosiones internas, y el calor que emana de su radiador es un recordatorio de su fuerza bruta. A la derecha, casi invisible en su humildad, descansa el vehículo de Julián. Es una silueta esbelta, construida con la sabiduría del carpintero y la precisión del electricista. Su chasis de madera de roble brilla bajo la luz tenue, y sus líneas aerodinámicas parecen cortar el viento antes de que éste sople. No hay humo. No hay vibraciones que sacudan el suelo. Solo el aroma limpio del cobre y el ozono. Julián, con las manos firmes sobre el volante, no busca la gloria personal. Busca la validación de una idea. La idea de que México no necesita importar su futuro, sino que puede construirlo con sus propias manos y su propia energía. El reto es simple, pero brutal para la época. Una prueba de ascenso. El camino hacia el castillo de Chapultepec es una serpiente de asfalto y piedra que se eleva con una inclinación que pondría a prueba a cualquier caballo de vapor. A esta altitud, el aire es delgado. Los motores de combustión sufren, pierden potencia, necesitan aire para quemar el combustible, y en la Ciudad de México, ese aire es un recurso escaso para una máquina que depende de la explosión. El Buick comienza el ascenso primero. El conductor acelera con fuerza y el motor ruge con un estruendo metálico que espanta a las aves de los fresnos centenarios. Se escucha el chirrido de los engranajes mientras el chofer lucha con la palanca de cambios para encontrar el torque necesario. El coche avanza, pero se nota el esfuerzo. El radiador comienza a silbar bajo la presión, y el olor a gasolina quemada inunda el ambiente. Es una demostración de poder, sí, pero es un poder agonizante, una lucha constante contra la gravedad y la física. El Buick llega a la cima, pero lo hace jadeando,
como un atleta que ha entregado hasta el último gramo de su energía en una carrera que apenas comienza. Entonces llega el turno del silencio. Julián no acelera con estruendo. Simplemente gira un dial de porcelana y cobre sumergido en aceite. En ese instante, los dínamos recuperados de los viejos tranvías cobran vida. No hay explosiones. No hay retraso en la entrega de potencia. Los electrones fluyen desde las baterías de plomo ácido, optimizadas en la penumbra de su taller, hacia el motor central. Lo que sucede a continuación deja a los presentes en un estado de estupor absoluto. El vehículo nacional se desliza hacia adelante con una suavidad fantasmal. Mientras el Buick luchaba con el cambio de marchas, el coche de Julián mantiene una aceleración constante y lineal. No hay ruido, solo un zumbido agudo, casi musical, que recuerda al viento pasando entre los cables de alta tensión. El par motor eléctrico, ese torque instantáneo que la industria moderna redescubriría casi 100 años después, impulsa la máquina con una facilidad insultante. Mientras asciende, el coche de Julián parece no sentir la gravedad. No hay pérdida de potencia por la altitud. Los electrones no necesitan oxígeno para trabajar. Los generales observan con los ojos muy abiertos. Los empresarios dejan caer la ceniza de sus puros sobre sus solapas sin darse cuenta. Nunca han visto algo así. Es una máquina que se mueve como si fuera empujada por una mano invisible. Julián alcanza la cima en un tiempo significativamente menor al del Buick, y lo hace sin que una sola gota de refrigerante escape de su sistema. Al llegar a la explanada superior, se detiene con una precisión milimétrica. Pero el clímax de la prueba no es solo la subida, es lo que sucede en el descenso. Julián invita a uno de los ingenieros más escépticos de la comitiva a subir al vehículo para el regreso. El hombre acepta con desconfianza, buscando el pedal del freno con la mirada, esperando el olor a balatas quemadas que suele acompañar a cualquier descenso prolongado. Pero Julián tiene un as bajo la manga, una genialidad técnica que hoy llamamos frenado regenerativo. Al comenzar a bajar, Julián no utiliza los frenos mecánicos. En su lugar, invierte la polaridad del campo magnético del motor. De repente, el motor deja de consumir energía y comienza a generarla. La resistencia magnética actúa como un freno invisible y poderoso que mantiene el vehículo bajo control total. Mientras bajan, el ingeniero invitado observa con incredulidad los medidores. La aguja no baja. La reserva de energía está aumentando. El coche está recargando sus propias baterías mientras desciende la colina. Es un milagro de eficiencia en un mundo acostumbrado al desperdicio. Al llegar a la base, el silencio es absoluto entre los testigos. No es un silencio de duda, sino de asombro reverencial. Han sido testigos de una superioridad técnica incontestable. Los datos recogidos por los observadores técnicos son contundentes. El costo operativo por kilómetro de la máquina nacional es apenas un 15% de lo que cuesta operar el Buick estadounidense. Mientras el gigante extranjero necesita una infraestructura compleja de refinerías, transporte de combustible y mantenimiento mecánico constante, el coche de Julián solo necesita una conexión a la red eléctrica urbana. En ese momento, la atmósfera se transforma. La euforia estalla entre los pocos mecánicos y ayudantes que acompañaron a Julián desde la colonia Roma. Hay abrazos, hay lágrimas contenidas. No es solo la victoria de un coche sobre otro, es la victoria del ingenio sobre el capital. Es la prueba de que México, en medio de su reconstrucción postrevolucionaria, ha logrado superar a los gigantes de Detroit en su propio juego. Un periodista local, presente en la prueba, comienza a escribir febrilmente en su libreta una frase que aparecería en los diarios al día siguiente. El milagro silencioso de México. Por unos instantes, la soberanía tecnológica parece una realidad tangible. Los empresarios empiezan a murmurar sobre la posibilidad de una planta de montaje nacional. Se habla de patentes,
de contratos para flotas de transporte público, de una ciudad limpia y silenciosa, impulsada por la energía de sus propios rayos. Julián baja del coche. Sus manos, marcadas por las quemaduras de ácido y el trabajo duro, tiemblan ligeramente. No por miedo, sino por la descarga de adrenalina de quien sabe que ha cumplido su misión. Ha demostrado que su nación no está condenada a ser un simple consumidor de tecnología ajena. Ha demostrado que el futuro no tiene por qué ser negro como el petróleo, sino brillante como el arco de un interruptor eléctrico. La máquina descansa allí, bajo el sol del mediodía que ahora ilumina el bosque. Es una pieza de arte funcional. El motor está frío al tacto, mientras que el Buick, a pocos metros, sigue desprendiendo un calor sofocante y un olor a aceite quemado que ahora parece antiguo, obsoleto, primitivo. En este pequeño rincón del mundo, en 1927, la era del petróleo ha sido derrotada por un hombre que se atrevió a escuchar el silencio. Es un momento de orgullo máximo. El ingeniero de la resistencia ha ganado. La ingeniería de la improvisación ha humillado a la ingeniería de la abundancia. Es la prueba final de que el talento no conoce fronteras y de que la voluntad de un solo hombre, armado con conocimiento y chatarra reciclada, puede desafiar el orden económico mundial. México está a un paso de liderar una revolución global. El aire de la capital parece más ligero, más puro, como si el propio ambiente celebrara que, por una vez, la genialidad nacional ha encontrado su lugar bajo el sol. Este fue un momento histórico. Si este triunfo de la ingeniería nacional te llena de orgullo, deja un comentario diciendo: «Yo creo en el potencial». La victoria en las faldas del castillo de Chapultepec no fue el inicio de una nueva era industrial para México, sino el prólogo de una ejecución silenciosa. Mientras el ingeniero Julián celebraba el éxito de su prototipo, rodeado de aplausos efímeros, en los despachos alfombrados de la Ciudad de México y en los rascacielos de granito de Nueva York, se estaba firmando su sentencia de muerte tecnológica. El milagro del silencio mexicano era una amenaza demasiado ruidosa para los intereses que realmente movían los engranajes del mundo. En aquel noviembre de 1927, la soberanía nacional no se medía en banderas, sino en barriles de petróleo, y en la sumisión a un modelo energético que ya había decidido el destino de todo el siglo XX. El cambio de tono fue brutal, y ocurrió casi de la noche a la mañana. La prensa, que un día antes hablaba de Julián como el Edison mexicano, recibió órdenes directas de callar. No hubo grandes titulares anunciando el fin del proyecto, solo un vacío informativo que empezó a devorar la hazaña. El primer golpe no vino de la ingeniería, sino de la diplomacia y la alta política. El gobierno mexicano de la época, atrapado entre la necesidad de reconstruir un país devastado por la revolución y la presión asfixiante de Washington, se vio obligado a elegir. Las potencias del norte no pedían cooperación, exigían garantías sobre el subsuelo, sobre el crudo y sobre el monopolio del motor de combustión interna. La orden fue clara y despiadada. México necesitaba divisas rápidas y reconocimiento internacional, y el precio de esa estabilidad era entregar el futuro de la movilidad a las petroleras extranjeras. La Secretaría de Hacienda y los nuevos mandos militares retiraron cualquier promesa de subsidio para la infraestructura de carga eléctrica en las ciudades. Se decidió, con una pluma cargada de cinismo, que el país no estaba preparado para el silencio del electrón, sino que debía arrodillarse ante el estruendo del petróleo. El ingeniero de la resistencia vio cómo los permisos para ampliar su taller fueron denegados por razones burocráticas absurdas. Un día le faltaba un sello. Al otro, el plano de su motor era considerado un riesgo para la seguridad nacional por razones que nadie sabía explicar. Mientras tanto, un enemigo más sutil invadía las calles de la capital. Las grandes corporaciones de Detroit, Ford,
General Motors y Chrysler orquestaron una maniobra de pinzas económica. Inundaron el mercado mexicano con una marea de coches modelo T y sedanes de lujo, con planes de financiamiento que parecían regalos del cielo. Créditos fáciles a tasas irrisorias permitieron que cualquier comerciante comprara un vehículo de gasolina estadounidense por una fracción del costo de producción del auto eléctrico nacional. Era una competencia desleal, una guerra de precios diseñada no para vender coches, sino para erradicar cualquier brote de competencia local. Contra el capital infinito de los gigantes del norte, el ingenio de Julián, basado en el acero reciclado y el bobinado manual, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir en el mercado. La traición final ocurrió dentro de las mismas paredes donde se gestó la gloria. Una tarde de lluvia gris, agentes del gobierno y representantes de una financiera extranjera llegaron al taller de la colonia Roma. No buscaban dialogar, buscaban liquidar. Bajo el pretexto de deudas acumuladas por el alquiler del espacio y supuestos impuestos no pagados sobre patentes extranjeras que Julián jamás utilizó, se procedió al embargo inmediato. El ingeniero vio cómo los hombres de traje, con manos que jamás habían tocado la grasa o el cobre, movían sus dínamos con desprecio. Sus herramientas, sus cuadernos de notas y sus prototipos fueron cargados en camiones de carga de combustión, cuyo humo negro parecía una burla directa a su trabajo. Lo más doloroso no fue la pérdida de las máquinas, sino el destino de las ideas. Un grupo de intermediarios, actuando en nombre de corporaciones que Julián ni siquiera conocía, compró sus patentes locales por una suma miserable que apenas alcanzaba para cubrir sus deudas personales. Esas patentes, que describían sistemas de frenado regenerativo y optimización de baterías décadas adelantadas a su tiempo, no fueron adquiridas para ser desarrolladas. Fueron compradas para ser enterradas. Se trasladaron a archivos bajo llave en sótanos oscuros fuera del país, asegurándose de que nadie pudiera volver a construirlas. El sistema no quería el invento, quería el olvido. El objetivo era borrar de la memoria colectiva la posibilidad de que México pudiera ser el líder de una tecnología limpia. Julián, el hombre que había desafiado a la física y al poder, terminó sus días en un pequeño local de reparaciones domésticas. Sus manos, que una vez diseñaron el motor que venció al Buick en Chapultepec, ahora se dedicaban a soldar cables de planchas y a cambiar bulbos de radios importadas de Estados Unidos. Cada mañana, al abrir su persiana oxidada, respiraba el aire denso y ponzoñoso de una ciudad que se llenaba de escapes ruidosos y hollín. La Ciudad de México, que pudo haber sido el santuario del transporte silencioso, se convirtió en una trampa de smog, víctima del éxito del petróleo que sus gobernantes abrazaron por conveniencia. Nadie volvió a visitarlo para hablar de ingeniería. Sus antiguos aliados, aquellos militares que aplaudieron en el castillo, ahora lucían con orgullo coches de gasolina americanos, olvidando convenientemente que alguna vez fueron testigos de un milagro nacional. El ingeniero de la Resistencia murió en el anonimato absoluto, viendo cómo su sueño era cubierto por una capa de olvido tan pesada como el plomo de sus antiguas baterías. Su figura se desvaneció de los registros oficiales, y su invento fue catalogado como una simple curiosidad mecánica sin importancia, una nota al pie de página en una historia escrita por los vencedores de Detroit. Hoy, cuando vemos a las grandes marcas globales anunciarnos el coche eléctrico como la salvación del planeta y una novedad tecnológica sin precedentes, debemos recordar que esa tecnología ya existía en un taller mexicano en 1927. No falló la ciencia, falló el sistema. No fracasó el inventor, fracasó la soberanía de una nación que prefirió la dependencia del petróleo a la libertad del electrón. El smog que hoy asfixia a nuestras ciudades es el recordatorio constante de esa traición.
Las corporaciones que hoy nos venden la ecología a precios de lujo son las herederas de aquellas que destruyeron el taller de la colonia Roma para que nada estorbara su monopolio fósil. La historia de Julián es la historia de tantos genios nacionales cuyo talento fue sacrificado en el altar de los intereses extranjeros y la mediocridad burocrática. Es la prueba de que el progreso no es una línea recta hacia adelante, sino un campo de batalla donde los sueños más brillantes a menudo son aplastados por quienes tienen el poder de decidir qué ideas merecen vivir y cuáles deben ser borradas. El silencio interrumpido de 1927 sigue resonando como un fantasma en nuestra historia industrial, recordándonos lo que pudimos ser y lo que nos arrebataron. Es revoltante ver tanto talento desperdiciado por decisiones burocráticas. Si usted también siente indignación con este desfecho, deje su like como forma de protesto y respeto al inventor. Hoy, si caminamos por las avenidas de la Ciudad de México, el aire que respiramos tiene el peso del plomo y el sabor amargo de la combustión. El cielo, que alguna vez fue el más transparente de la región, permanece oculto tras un velo gris de partículas finas y monóxido de carbono. Es el precio que pagamos por un siglo de dependencia, por haber aceptado que el rugido de un motor de gasolina era el único sonido posible del progreso. Sin embargo, en los archivos polvorientos y en los talleres que el tiempo se encargó de demoler, reside una verdad incómoda. Lo que hoy las grandes corporaciones de Silicon Valley, Stuttgart o Shanghái nos venden como la vanguardia absoluta de la movilidad sostenible, ya latía con fuerza en un humilde taller de la colonia Roma en 1927. Aquel milagro silencioso no fue una simple curiosidad mecánica, sino una visión completa de soberanía tecnológica que fue arrancada de cuajo. Resulta profundamente irónico observar cómo las mismas empresas que hoy presentan el auto eléctrico como una novedad ecológica revolucionaria son las herederas directas de aquellas que conspiraron para enterrar el ingenio mexicano hace casi 100 años. El frenado regenerativo, esa tecnología que hoy permite a los vehículos modernos recuperar energía al desacelerar, ya había sido diseñado y patentado por las manos callosas de un ingeniero nacional que entendía la física de Faraday mejor que los manuales importados de Detroit. ¿Qué perdió México en el camino? La respuesta no se mide solo en dólares o en el número de unidades producidas. Lo que se perdió fue el derecho a imaginar un futuro propio. Si el proyecto de aquel ingeniero de la resistencia hubiera recibido el respaldo que merecía, México no sería hoy simplemente una plataforma de manufactura barata para marcas extranjeras. No seríamos solo los obreros calificados que ensamblan los sueños de otros, seríamos el epicentro mundial de la movilidad eléctrica. Hubiéramos evitado décadas de contaminación asfixiante y no estaríamos atados a las fluctuaciones del precio de un combustible que otros controlan. El sacrificio de 1927 fue el sacrificio de la independencia intelectual del país en el altar de los intereses petroleros y la diplomacia de presión. La caída del inventor es el reflejo de una tragedia sistémica. Es desolador imaginar al hombre que desafió a los gigantes de la combustión interna, terminando sus días rodeado de cables de cobre y resistencias de electrodomésticos viejos. Mientras el mundo se llenaba de humo y ruido, él reparaba planchas y radios en la penumbra de un negocio anónimo, viendo por la ventana cómo los autos de gasolina inundaban las calles que él quiso liberar del estruendo. Su derrota no fue técnica, porque su máquina era superior. Su derrota fue política y económica. Fue el resultado de una maniobra de pinzas donde el crédito fácil de Washington y la necesidad de divisas del gobierno mexicano sofocaron la genialidad artesanal. Sus patentes, compradas por intermediarios para ser archivadas en cajones cerrados con llave, se convirtieron en el cementerio de una posibilidad histórica. Hoy, la tecnología eléctrica finalmente regresa, pero lo hace con etiquetas extranjeras y precios que la mayoría de la población no puede pagar.
Nos venden como innovación lo que nosotros mismos ya habíamos resuelto cuando el asfalto era todavía una novedad. Esto nos obliga a realizar una reflexión filosófica sobre la memoria. La historia oficial no es un registro neutral de los hechos, sino un relato construido por los ganadores para justificar el orden presente. Por eso, rescatar la figura de este ingeniero es un acto de justicia poética. Es recordar que la genialidad no conoce fronteras y que la escasez de recursos suele ser la madre de las soluciones más elegantes. La memoria es el único antídoto contra la repetición del error. Si olvidamos que una vez fuimos capaces de liderar la carrera tecnológica, nos condenamos a ser seguidores perpetuos. El auto eléctrico de 1927 es un fantasma que recorre nuestra industria, recordándonos que el progreso no es una línea recta hacia adelante, sino un campo de batalla donde muchas veces la mejor idea es la que termina siendo silenciada. Rescatar a estos héroes olvidados no es un ejercicio de nostalgia, es una herramienta de empoderamiento para las nuevas generaciones de científicos y técnicos que hoy, igual que aquel hombre en su taller, buscan soluciones fuera de los manuales impuestos por los centros de poder. Debemos entender que cada vez que una patente nacional es ignorada o que un talento local se ve forzado al anonimato, estamos repitiendo la tragedia de 1927. La soberanía no reside solo en las banderas o en los límites territoriales, sino en la capacidad de un pueblo para crear su propia tecnología y decidir su propio destino energético. El silencio de aquel vehículo que subía hacia el castillo de Chapultepec era un grito de libertad que el estruendo del petróleo no pudo apagar del todo. Sigue resonando en cada joven que hoy experimenta con una batería, en cada ingeniero que se niega a aceptar que todo lo bueno debe venir de fuera. Nuestra misión es interrumpir ese silencio impuesto, es devolverle el nombre a quienes les fue robado y reintegrar sus logros al patrimonio de nuestra identidad. Porque un país que olvida a sus genios está destinado a importar sus propios sueños. Aquel inventor murió en el olvido, pero su obra permanece como una semilla de lo que pudimos ser y de lo que todavía, si tenemos el valor de reclamar nuestra propia historia, podemos llegar a construir. El futuro no le pertenece a quien tiene más capital, sino a quien tiene la memoria suficiente para no volver a dejar que su ingenio sea enterrado bajo una capa de smog y conveniencia política. La historia puede haberlo olvidado, pero nosotros recordamos. Suscríbete al canal para rescatar juntos la próxima leyenda olvidada. Hasta la próxima.